Saludos a todos, gente, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente de relatividad general, y en este caso vamos a analizar ahora un tópico distinto que va a ser bastante importante para todo lo que sigue más adelante, que es en este caso el tensor de Riemann. Ya hemos estado hablando un poco sobre lo que es la curvatura, establecimos lo que son en este caso los símbolos de Christoffel, que nos permiten realizar cierta, en este caso, definición con algunos conceptos importantes de la geometría diferencial. Establecimos que nos proporcionan lo que es la conexión que vamos a tener en este caso con el espacio-tiempo, que en este caso va a ser una variedad, y vamos a considerar lo que son regiones curvas. Ya habíamos analizado algunos aspectos también sobre las geodésicas, pero algo muy importante que surge como pregunta es ¿cómo podemos cuantificar lo que es la curvatura? Ok, entonces la curvatura la vamos a cuantificar específicamente a través de lo que se conoce como el tensor de Riemann. Pero antes de definir el tensor de Riemann, vamos a estudiar qué significa la curvatura bajo algunos conceptos importantes. Si nosotros suponemos, por ejemplo, lo que son dos superficies, vamos a establecer lo que se conoce como la curvatura gaussiana. Antes de que se estudiara lo que es la geometría diferencial moderna, es decir, antes de que llegara Bernhard Riemann, Gauss estuvo estudiando lo que es esta parte a través de lo que se conoce como geometría diferencial clásica. Y establecemos ahora lo siguiente, vamos a considerar lo que son dos superficies, o mejor dicho, lo que es una superficie en dos dimensiones que se va a representar de esta manera. Aquí podemos definir en este caso lo que son dos curvas que vamos a representarlas de esta forma. Y vamos a tener otra de esta manera. Vamos a ponerlo aquí de esta forma cruzada y otra cruzada. Vamos a suponer que vamos a definir la curvatura en un punto dado. Por ejemplo, en el punto que tenemos acá. Y vamos a tomar lo que es otra superficie que también va a estar curva. Vamos a ponerla de esta forma. Y vamos a tomar el mismo punto, ¿ok? En este caso lo vamos a poner acá. Y tendríamos lo que es esta curvatura de esta manera. Vamos a poner lo que sean estas dos curvas. Entonces, esto que tenemos aquí es como si tuviéramos, en este caso, dos sonrisas, si lo vemos de esa manera, o como si fueran sonrisas invertidas, ¿ok? Entonces, aquí, para este caso, vamos a tener que la curvatura gaussiana que va a estar definida por K sería mayor a 0, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una región como esta? Vamos a suponer así. Tenemos este punto. Y vamos a tomar lo que es una línea recta. De esta manera. Y una curva de esta forma. Entonces, para este caso, vamos a tener que el valor de K es igual a 0. Y vamos a tomar ahora lo que es otra superficie. Vamos a definirla de esta manera. Y vamos a tomar lo que es este punto. Y vamos a trazar nuevamente esta curva. Y vamos a tomar otra curva en esta parte. Muy bien. Entonces, ahora, aquí podemos darnos cuenta que la estructura es un tanto diferente. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a tener que el valor de K va a ser menor a 0. ¿Vale? Vamos a tener aquí lo que es esta línea de esta manera y una invertida. Entonces, el valor de K va a ser menor a 0. Es decir, que tenemos una curvatura negativa. Mientras que en este caso que tenemos acá arriba y este caso de acá, vamos a tener una curvatura que va a ser positiva. Y en este caso, una curvatura que va a ser igual a 0. ¿Qué significa que sea una curvatura igual a 0? Que vamos a tener una superficie que es plana. Ahora bien, ya que tenemos definido esto, podemos darnos cuenta que esto es útil para trabajar en superficies de dos dimensiones, pero no sabemos cómo podemos abordar esto para un problema que involucre una superficie de tres dimensiones. Entonces, es evidente que hizo falta algo en aquel momento.
Y para ello vamos a definir ahora lo que es el tensor de curvatura de Riemann. Pero primero vamos a definir en este caso, por ejemplo, lo que es una superficie, que va a ser una esfera. Voy a ponerla acá de esta manera. Y vamos a tomar aquí esto. Ok, muy bien. Entonces, supongamos que nosotros tenemos lo que es una trayectoria, que vamos a definirla así, donde vamos a tener un vector que va a estar apuntando en una dirección determinada. Tenemos el vector acá de esta manera. Y vamos a realizar lo que es un transporte paralelo. Ya habíamos definido ese concepto en el video anterior. Entonces, vamos a transportar paralelamente el vector de esta manera. Y entonces tenemos aquí lo que es el vector cambiando su dirección como va apuntando. Entonces, ahora el vector apunta de esta manera hacia abajo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a subir y vamos a tomar aquí lo que es el vector de esta manera. Entonces, empieza a cambiar la dirección. Ya no apunta de la misma manera. Entonces, al momento de llegar a este punto de inicio, que es el punto de partida, nuestro vector tangente apunta en una dirección diferente, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí es un transporte paralelo y este transporte paralelo nos acaba de dar a ver lo que es el cambio de la dirección que tiene el vector debido a la curvatura que tiene la variedad, ¿vale? Entonces, ahora, este cambio del vector después de ser transportado paralelamente es lo que se conoce como holonomía. Y esto está directamente relacionado con lo que es la curvatura. Como había mencionado previamente, cuando estamos trabajando en espacio plano, pues los vectores no cambian sus direcciones, ¿vale? Entonces, ahora, para un caso donde tenemos una geometría que presenta curvatura, evidentemente va a cambiar su dirección, justamente como lo estamos viendo aquí. Ahora bien, podemos verlo de una forma también un tanto distinta. Por ejemplo, si consideramos lo que es un espacio plano y tomamos una superficie de esta manera, y vamos a establecer ya no una superficie, sino más bien lo que es una trayectoria totalmente cerrada, ¿vale? Entonces, vamos a tomar aquí lo que es este vector y va a estar apuntando en estas direcciones. Entonces, vamos a quitar esto porque está un poco mal definido. Y tenemos el vector apuntando en toda la misma dirección, a lo largo de todo lo que es la trayectoria que tenemos aquí definida. Entonces, ahora bien, como están apuntando, o mejor dicho, como este vector a lo largo del transporte que estamos realizando está apuntando en la misma dirección, indica que no hay holonomía, ¿vale? Entonces, vamos a tomar esto, lo vamos a poner un poquito para acá. Y esa no holonomía indica que no hay curvatura. Entonces, si estamos hablando de que no hay curvatura, estamos trabajando con un espacio plano. Entonces, ¿qué pasa con un espacio curvo? Lógicamente, cambiará la situación. Entonces, vamos a tomar aquí lo que es este vector que está apuntando en esa dirección. Va a ir apuntando en direcciones diferentes conforme nosotros vayamos transportándolo paralelamente. De manera que al llegar nuevamente al punto de inicio, ya no estará apuntando en la misma dirección. Si nos damos cuenta, tenemos el punto de partida, punto de llegada es exactamente el mismo, entonces ya no apuntan en la misma dirección. Entonces tenemos lo que es la presencia de una curvatura. Ahora bien, ¿qué es lo que se necesita para definir esto? Vamos a emplear lo que es un objeto matemático conocido como el tensor de Riemann, que como dije, permite cuantificar la curvatura que vamos a tener presente. Y esto se deriva de la conexión y para obtenerlo, pues consideramos lo que es el transporte paralelo alrededor de un lazo infinitesimal. En este caso vamos a definirlo como un paralelogramo, que voy a poner a continuación, de esta manera. Y aquí vamos a tomar, por ejemplo,
lo que es esto de acá. Voy a poner aquí una flecha para que sea un poquito más visible, o mejor dicho, voy a quitar esta parte. Vamos a tomar flechas directamente. Tenemos aquí esto y vamos a tomar otra de acá, ¿vale? Entonces vamos a tomar una que tenga un color diferente. Y vamos a cerrar todo lo que es en este caso el paralelogramo. Entonces, ahora vamos a tener esta forma. Y cerramos. Muy bien, excelente. Entonces, ahora lo que vamos a definir es en este caso un vector que vamos a definir con sus componentes y vamos a definirlo con lo que es el índice nu. Y vamos a tomar otro vector y vamos a especificar las componentes con mu. Este vector que tenemos aquí, si nos damos cuenta, es paralelo al que tenemos acá. Entonces podemos decir que este también es el vector b nu y este vector es el vector a mu, ¿vale? Entonces, dado que el espacio-tiempo se ve plano en regiones suficientemente pequeñas, nuestro lazo será especificado por dos vectores infinitesimales, ¿vale? Entonces, esos dos vectores infinitesimales es a mu y b nu. Ok, entonces, ahora, imaginemos el transporte paralelo de un vector, que vamos a tomarlo, en este caso, vamos a representarlo de este color, un tanto gris, para poder distinguirlo de los demás, el cual vamos a empezar a mover a lo largo de toda esta trayectoria que tenemos cerrada, ¿vale? Como dije, si estamos trabajando con un espacio plano, entonces no va a cambiar su dirección, pero ya cuando estamos trabajando con un espacio curvo, evidentemente va a cambiar, ¿vale? Entonces, sabemos que la acción de transportar paralelamente un vector es independiente de las coordenadas. Entonces debe existir algún tensor que nos indique cómo se transforma un vector y por lo tanto involucra un índice superior e inferior. Muy bien, pero también depende de los valores en este caso, o mejor dicho, de los vectores A y B que definen el lazo. Entonces deben existir dos índices inferiores adicionales para contraer con A mu y B nu. Además, el tensor debe ser antisimétrico en estos índices debido a que intercambiar vectores corresponde a atravesar el lazo en dirección contraria y debe dar la inversa de la respuesta original. ¿Qué significa todo esto? Bueno, podemos definir en este caso lo que es el tensor de curvatura de Riemann de la siguiente manera, donde vamos a tomar dicho objeto y vamos a tomar aquí lo que es un vector A, un vector B y otro elemento, que es el que vamos a estar transportando, que vamos a definirlo simplemente como V, justamente como lo tenemos aquí. Entonces, el hecho de realizar ese transporte paralelo, si nosotros estamos moviendo esto, vamos a hacerlo nuevamente, justamente como lo estábamos haciendo previamente. Lo hacemos a lo largo de toda la trayectoria. Y al momento de llegar acá, es decir, al punto de partida, ya va a estar apuntando en una dirección distinta a la del inicio. Entonces, aquí tenemos, está apuntando en una dirección diferente. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos esto definido, podemos darnos cuenta que estamos tomando tres elementos. Ahora bien, este tensor que tenemos aquí nos va a dar un resultado igual a 0 si estamos trabajando con un espacio plano, ¿vale? Entonces, esto se hará para un espacio plano. Pero en el caso de que el tensor de Riemann nos arroje un resultado distinto de 0, implica entonces que estamos trabajando con una región que es curva, que tiene curvatura. Muy bien. Esas son las principales distinciones que vamos a tener que considerar al momento de trabajar esto. Y esto es consistente con el hecho de que la transformación debe anularse si A y B son el mismo vector. Si nosotros transportamos paralelamente esto de esta manera o lo transportamos al revés, apuntará en direcciones opuestas. Entonces, ahora bien, debemos esperar que la expresión para el cambio
en este caso, del vector experimentado por lo que es este transporte paralelo, se pueda definir de la siguiente forma. Vamos a tomar aquí lo que es esta variación de dicho vector que tiene sus componentes y vamos a definir aquí lo que es el tensor de Riemann, que en este caso va a tener la siguiente estructura. Vamos a tomar lo que son estos elementos. Aquí tenemos lo que es ρ, sigma, mu y nu. Y tenemos aquí lo que es v sigma, a mu y b nu. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, para poder definir esto vamos a definir lo que son las componentes, en este caso, de lo que es un covector. Entonces, tomamos aquí lo que es la base. Recordemos que cuando estamos trabajando con lo que son componentes, podemos definirle las bases de la siguiente manera. Tenemos aquí lo que es una dirección. En este caso vamos a suponer que estamos trabajando con coordenadas cartesianas. Entonces tenemos lo que es la base E sub X, ¿vale? Y tenemos aquí lo que es la base E sub Y. Entonces, ahora bien, ya que tenemos estas bases, vamos a definir, por ejemplo, una cantidad, lo que es un covector, que vamos a definirlo simplemente con un valor, en este caso, de gamma. Entonces tenemos aquí lo que es este elemento. Y podemos representarlo también en forma de componentes de esta manera. Vamos a cambiar esto para hacer la distinción porque no estamos hablando de lo que son vectores unitarios. Vamos a definirlo mejor como elementos vectoriales para que no haya confusión. Entonces, tomamos esto así, y tenemos ahora, perdón, cambié, puse alfa en lugar de gamma y gamma sub y. Entonces, esto que tenemos aquí son las componentes que vamos a tomar. Ahora, yo había definido previamente que cuando trabajamos con la métrica estamos definiendo lo que es un producto interno. Y habíamos dicho que dicha métrica toma lo que son las bases. En este caso, vamos a definirlos de esta manera. Tenemos lo que es E sub mu y E sub nu. Y esto, por definición del producto interno, donde tenemos el producto interno de estos elementos, de lo que son las bases, nos da por resultado lo que ya conocemos como la métrica. Muy bien, entonces, ahora, ya que tenemos hecho esto, podemos ahora sí ver qué elementos está tomando el tensor de Riemann. Si nosotros analizamos lo que es el tensor de Riemann, estamos dándonos cuenta que tiene dos vectores, entonces evidentemente va a tener lo que son bases. Entonces va a tomar aquí lo que es E sub mu, E sub nu, y aquí tendrá lo que es otro elemento que corresponde al vector que tenemos acá, el tercero, y vamos a definirlo simplemente como sigma. Muy bien, entonces, esto va a dar por resultado lo que es R, donde vamos a tomar aquí lo que es ahora una componente, o mejor dicho, un índice superior, que vamos a definir ahorita como ρ, porque va a ser el vector de salida que nos va a arrojar el tensor de Riemann, y lo que es sigma, mu y nu, que corresponde a todo lo que tenemos acá. Entonces, definimos ahora sí esta base. Y bien, ¿qué significa esto? Bueno, si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es esta trayectoria cerrada, tenemos en esta dirección a E sub mu. Y en esta dirección, lo que es E sub nu, ¿vale? Entonces, ahora vamos a tomar otro elemento, en este caso, el vector que vamos a realizarle el transporte paralelo. Vamos a definir aquí esto y vamos a empezar a moverlo de la misma manera como lo hemos estado haciendo. Sé que puede ser un poco repetitivo, pero necesitamos que esto quede bastante claro. Entonces, realizamos todo lo que es el transporte paralelo, llegamos a este punto y finalmente llegamos aquí. Entonces, esto que tenemos acá, esta flechita, indica la dirección de cambio. Entonces, está apuntando en esa dirección. Si nosotros cambiamos la dirección del transporte paralelo, entonces apuntará en una dirección opuesta. Muy bien. Y eso va a ser algo muy importante que nos va a servir de más utilidad para más adelante cuando analicemos lo que son las propiedades de simetría que tiene en este caso el tensor de Riemann. Entonces, ahora,
Con base en esto que tenemos aquí ya podemos darnos cuenta que estos elementos que están acá, lo que son estos índices, corresponden precisamente a los subíndices de las bases que estamos definiendo acá. Entonces, esto que tenemos aquí son las componentes del tensor de Riemann. Ahora bien, ya que tenemos definido el tensor de Riemann, pues surge la pregunta natural, ¿cómo podemos definirlo? Muy bien, para poder definirlo en este caso vamos a utilizar lo que es un conmutador y vamos a definir lo que es la siguiente expresión. Esto va a ser un camino un tanto complicado y largo debido a que es un proceso de cálculo bastante desarrollado, pero créanme que va a ser bastante útil. Entonces vamos a definir lo que es esta estructura, donde tenemos aquí lo que es la derivada covariante. Recuerden, no estamos trabajando con cálculo vectorial, estamos trabajando con geometría diferencial. Entonces, para que no haya confusiones, esto que tenemos aquí no es un gradiente, es la derivada covariante. Y vamos a tener aquí lo que es este conmutador que involucra la derivada covariante con respecto a estos índices que tenemos acá. Y vamos a tomar aquí lo que es este vector con sus componentes, ¿vale? Entonces, ahora muy bien. Por efecto de esto que tenemos acá, vamos a tener como resultado lo que es nabla mu, nabla sub nu, v rho, menos nabla sub nu, nabla sub mu, v rho. Ahora, como estamos trabajando con esto, podemos nosotros relacionar esto que tenemos aquí con lo que es la derivada parcial, porque estamos tomando estos elementos de acá. Entonces vamos a separar. Vamos a escribir aquí como la derivada parcial de los elementos que están aquí. Vamos a cerrarlos en paréntesis. Y de forma similar vamos a hacer algo con la estructura que tenemos acá. Pero ojo, esto no es propiamente por la definición así nada más porque sí, sino porque tiene que ver en este caso con lo que es la derivada covariante. Entonces, cuando nosotros analizamos un elemento de este estilo, tenemos que recordar, por ejemplo, lo que es la derivada covariante. De esta manera vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que tenemos aquí nabla sub nu. Vamos a sacar la derivada covariante de un vector. Y esto va a ser igual a la derivada parcial de las componentes del vector más la conexión dada por los símbolos de Cristoforo. Entonces, esto ya toma esta forma. Ahora bien, ya habíamos definido lo que era la derivada covariante en su momento. Entonces, lo que podemos hacer es tomar esta estructura y llevarla a lo anterior que estábamos desarrollando. Entonces, aquí podemos escribir más el símbolo de Cristoforo. Tenemos aquí lo que son los índices. Hay que tener mucho cuidado con esta parte. Vamos a escribirlos de esta manera. Y vamos a tomar aquí lo que es nabla sub nu v sigma. Esto lo voy a mover un poco más abajo porque va a ser algo largo y como esto fue la definición de la herramienta que estamos utilizando, que es la derivada covariante, conviene mejor ponerlo antes y ya después esto para que tenga una secuencia lógica. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, vamos a establecer aquí también menos lo que es símbolo de Cristoforo y tenemos aquí lambda sub mu y nu. Y aquí tendríamos nabla sub lambda v rho. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el otro elemento que tenemos acá. Entonces, ¿qué estructura tendría? Vamos a abrir aquí lo que es un corchete y tenemos la derivada parcial respecto a nu, es decir, la misma estructura que tenemos arriba, pero cambiando el índice. Y vamos a respetar lo que es el índice rho. Entonces, tenemos esto. Vamos a escribirlo. Y aquí, pues cambiamos lo que es el índice. Mucho cuidado con esto. Esta es una parte donde mucha gente se equivoca, porque pues evidentemente trabajar con tantos índices es complicado. Entonces, invertimos acá y
tenemos, ahora sí, listo lo que nosotros necesitábamos. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, aquí como nos damos cuenta, estamos restando, es esta expresión que corresponde a lo mismo que tenemos en la parte de arriba, pero cambiando el índice. Podemos evitar escribir todo eso simplemente definiéndolo. Entonces, ahora vamos a movernos de este lado, de manera que podemos nosotros escribir lo siguiente. Tenemos la derivada parcial, nuevamente del mismo elemento que estábamos definiendo previamente, menos los símbolos de Cristóforo, ya sabemos cómo es esto. Vamos a tomar aquí primero estos elementos. Vamos a cambiar lo que es el orden porque nos conviene. Más adelante vamos a ver por qué. Y tenemos aquí lo que es esta parte. Y después, ahora vamos a poner aquí lo que es el término positivo. Y aquí, pues bueno, lo que hace falta. Entonces, para yo no volver a poner lo mismo, simplemente voy a indicar que voy a poner, en este caso, menos en paréntesis, la misma expresión, pero intercambiando. Vamos a intercambiar mu por nu y nu por mu, que fue precisamente lo que se hizo anteriormente en el renglón anterior. Entonces, ahora, ya tenemos definida esta expresión que está acá, la que tenemos en color azul. Entonces, podemos nosotros reescribir el término que está aquí al inicio de la siguiente manera. Entonces, tomaremos con otro color para poder distinguir y tenemos aquí lo que es la derivada parcial de la derivada covariante de esta expresión. Y esto se puede escribir como la derivada parcial, todas las componentes mu y respecto a nu, siguiendo la misma estructura que ya había definido. Y aquí tomando lo que es el vector con sus componentes, o mejor dicho, lo que son las componentes del vector, y aquí la derivada parcial. Entonces tenemos aquí lo que es la conexión. Como dije, es un proceso un tanto largo. Entonces, ahora, ya que tenemos esto definido, podemos emplear lo que es la regla del producto, porque si nosotros nos damos cuenta, tenemos esta derivada parcial y tenemos el producto de estas dos cosas. Recuerden que lo que son los símbolos de Cristóforo, pues nos definen en este caso ciertas variaciones de la métrica. Tenemos lo que son derivadas parciales ahí dentro, entonces tenemos varios índices. Entonces, vamos a tener que considerar la regla del producto o regla de Leibniz. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Pues simplemente vamos a tomar aquí lo que es la derivada parcial del término en paréntesis, es decir, donde tenemos aquí los símbolos de Cristóforo, y aplicamos dicha regla anteriormente mencionada. Entonces, toma la siguiente forma. Primero tenemos lo que es la derivada parcial del primer término, y tomamos aquí lo que es el segundo elemento, esto sin tocar. Y después más los símbolos de Cristóforo, vamos a tomar aquí afuera. Y ahora esto con la derivada parcial, ahora sí, de las componentes del vector. Todo eso que tenemos aquí nos va a permitir entonces reescribir esto. Lo que voy a hacer ahora es intercambiar índices. Entonces, podemos hacer un intercambio de los índices que son índices mudos, es decir, estos que tenemos aquí que podemos identificar, podemos cambiarlos. Ojo, cuando estemos trabajando con los índices, no vamos a cambiar cualquiera que se nos antoje. Vamos a cambiar aquellos que son índices repetidos, como estos que tenemos aquí. No podemos cambiar esto porque no es un índice repetido. Recuerden que estamos hablando del convenio de la suma de Einstein. Entonces necesitamos cambiar únicamente lo que son índices que son repetidos. Y estos índices que son repetidos los voy a cambiar por sigma. Entonces, hacemos el intercambio por sigma y vamos a redefinir lo mismo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos acá lo que es la derivada parcial. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a abrir aquí un paréntesis.
y vamos a incluir aquí lo que es la derivada parcial. Hacemos el cambio. En lugar de poner alfa, vamos a poner sigma. Y aquí cerramos y ponemos, en este caso, esta parte, sigma. Y después, más símbolos de Christoffel. Nuevamente, hacemos el intercambio del índice. Abrimos un paréntesis. Y ponemos esto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue una vez que ya hemos trabajado esto? Volvemos a la expresión que teníamos previamente. ¿Qué fue lo que abordamos? Primero abordamos lo que es esta parte que está aquí. Nos falta expandir los términos que están acá. Lógicamente vamos a tener que hacerlo. Entonces toca expandir esto y toca expandir esto de acá. Entonces, para que sea sencillo, nuevamente voy a cambiar de color para poder identificarlo. Y vamos a tomar aquí lo que es el segundo elemento. Entonces, ahora tomamos esto. Y vamos a jugar un poco. Entonces, lo que podemos hacer es, nuevamente, utilizar la definición que está aquí de color azul, del lado izquierdo, y reescribimos, de acuerdo a la definición de la derivada covariante. Entonces, tenemos acá este término, y abrimos un paréntesis, y tenemos aquí la derivada parcial, con subíndice lambda, perdón, y lo que son las componentes del vector, más el otro símbolo de Christoffel, y sí. Entonces, ya tenemos esto aplicando la regla que ya habíamos definido, en este caso la ecuación anterior. Ahora bien, hacemos algo similar con el término del lado derecho, que en este caso voy a ponerlo de el siguiente color. Entonces tenemos acá lo que es esto. Y nuevamente tomamos esta expresión. Ahora considerando que tiene índices diferentes. Y tendremos aquí lo siguiente. Entonces, finalmente ya llegamos a esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que juntar todo, lógicamente. Por lo tanto, nos va a quedar una expresión sumamente monstruosa. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a escribirlo aquí de este lado. Muy bien. Después de haber adelantado un poco el video, porque esto iba a ser muy tortuoso de escribir así en grabación, sé que va a ser aburrido. Ya tenemos aquí toda la expresión completa. Ya decidí poner todo lo que es la misma expresión de acá arriba, pero ahora restan. Porque aquí es importante darnos cuenta que hay algunos elementos que se van a terminar anulando. Entonces, por ejemplo, este término que tenemos acá se termina restando con esto, ¿vale? Porque pues básicamente son exactamente lo mismo lo que son esas dos derivadas parciales, aunque las pongamos de una forma u otra, es decir, son conmutativas. Ahora, ya tenemos ese término que se va a cancelar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos y eliminar los términos con segundas derivadas parciales. Nuevamente, voy a volver a escribir todo y voy a adelantar para que no tenga que ver ese proceso. Muy bien, ya tenemos esto y ahora sí ya escrito todo. Y vamos a darnos cuenta que hay ciertos términos que se pueden eliminar. Muy bien, por ejemplo, el primer término, o mejor dicho, el tercer término que tenemos acá, tiene la misma estructura que un término que está más adelante. Entonces, este término se va a cancelar. Este término también de acá se va a terminar cancelando. Entonces, ¿con qué término se van a cancelar? Se va a cancelar precisamente con este término que tenemos aquí, porque si se dan cuenta, esto es positivo, esto es negativo, se restan, entonces ya no está. Y el otro término que tenemos acá se va a terminar cancelando precisamente con el término anterior, es decir, con este de acá, porque si se dan cuenta, cambia el signo.
Entonces, ahora, lo que vamos a hacer a continuación es intercambiar mutuamente sigma por lambda. Es decir, todo lo que es sigma pasa a ser lambda, lo que pasa a ser lambda pasa a ser sigma. Esto en los dos últimos términos, y vamos a agrupar los términos que tienen en este caso V sigma. En este caso sigma con índice en la parte de arriba. Nuevamente voy a escribir todo y explico ya que lo tenga. Listo, ya tenemos todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar, como dije, los términos que tienen V sigma. Listo. Ahora que tenemos esto, podemos darnos cuenta que por simetría de los símbolos de Christoffel, estos dos términos que tenemos acá se terminan anulando. Entonces podemos simplificar esta expresión de la siguiente manera. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, esto que tenemos aquí, este término, si nosotros cambiamos cierto orden y lo escribimos de la siguiente manera, vamos a tomar aquí, es esto. Vamos a tomar primero el término positivo y después menos el término, evidentemente, negativo. Entonces, esto que tenemos aquí se va a definir de la siguiente manera, como menos 2 por lo que es esta expresión. Y vamos a poner aquí en corchetes esto. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí es lo que se conoce como el tensor de torsión. Ahora, podemos trabajar con espacio-tiempo curvo, en este caso que presente torsión, pero de manera experimental y para los efectos del curso que nosotros estamos abordando, no vamos a tener que utilizar esto. Entonces, lo que es la torsión la vamos a considerar como cero. Entonces, experimentalmente, pues no se ha encontrado, al menos que yo sepa de momento, y no vamos a tener que preocuparnos por este término. Entonces, ahora, ya que tengo esto, sin embargo, matemáticamente está presente, o sea, no significa que esto lo voy a anular, nada más porque sí, matemáticamente está presente, pero físicamente pues no se ha observado. Entonces, podemos reescribir todo lo que está de la parte de arriba, simplemente simplificando estos términos. Entonces, ahora sí, podemos definir lo que es específicamente esta parte de acá. Y esto que tenemos acá, vamos a copiarlo. Voy a tomar todo este monstruo tan feo que nos llevó buen rato desarrollar y lo voy a poner aquí de este lado. Es precisamente lo que se conoce como el tensor de curvatura de Riemann. Era de esperarse que, como estamos trabajando geometría diferencial, la cosa no iba a ser muy sencilla. Entonces era inevitable enfrentarnos a este bicho tan feo que tenemos aquí, que, como dije, es el tensor de curvatura de Riemann. Esto nos permite entonces cuantificar lo que es la curvatura que vamos a tener. Entonces, ahora bien, esto que tenemos aquí pues es muy útil. Y podemos analizar, por ejemplo, lo que es en las regiones del espacio-tiempo que estamos trabajando, que en este caso tiene 4 dimensiones. Sabemos que es una dimensión temporal y 3 espaciales. Entonces, con base en esto, por ejemplo, tomamos lo que son estos índices, son 4. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener 4 por 4 por 4 por 4, que nos va a dar como resultado total un número de 256 componentes del tensor de Riemann. Pero es de esperarse que no vamos a tener que calcular todas. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar algunas propiedades que en este caso involucran las simetrías del tensor de Riemann, que ahorita vamos a definir. Aunque no voy a demostrarlo sino hasta más adelante. Ahora, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con lo que es la métrica,
Tendremos aquí como resultado, tiene dos índices, entonces sería 4 por 4 y esto sería igual a 16 componentes. Pero la ventaja que tiene lo que es la métrica es que es simétrica. Es decir, esto de acá es exactamente igual a esto de acá. No hay ningún problema. Si nosotros recordamos lo que es en la métrica, podemos definirla de la siguiente forma. Voy a tomar aquí lo que es una representación de todo lo que son los elementos que tenemos dentro de esta matriz. Y tenemos toda esta parte. Listo. Ahora que ya escribí todo esto, para que no se aburran, nuevamente adelante. Esto que tenemos aquí, pues es la métrica. Y estos elementos que tenemos aquí, específicamente, vamos a encerrarlos en un triángulo. Estos que están acá son elementos que son repetidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que únicamente nos vamos a quedar con lo que son 10 componentes. Es decir, que tenemos 10 componentes independientes. Entonces, 10 componentes independientes. Muy bien. Ahora, toda esta información es de utilidad y se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las simetrías que en este caso existen en el tensor de Riemann? Esto tiene que ver con la conexión de Levi Civita. Entonces, primero voy a definirlas, no voy a demostrarlas de momento, como dije, solo voy a hacer en el siguiente video. Y tenemos lo que es la primera, donde tenemos esta expresión. Vamos a cambiar aquí un poco los índices, es decir, tengo aquí ρ, tengo aquí mu, voy a intercambiar, y aquí tengo nu. Y esto lo voy a poner acá. Y vamos a hacer otro intercambio, donde tenemos ρ, sigma, mu y nu. La suma de esto es igual a 0. Como dije, no me voy a meter ahorita con la demostración de esto, será para después. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que generalmente se conoce como identidad de Bianchi. Entonces, ahora, esta es la primera. Vamos a tomar ahora lo que es la segunda. En este caso tenemos índice sigma, ρ, mu y nu. Algo que seguramente habrán notado ahorita que estoy escribiendo todo esto es que tengo el índice superior abajo. ¿Cómo lo podemos bajar? Utilizando lo que es la métrica. Recuerden que para subir o bajar índices vamos a tomar lo que es en este caso la métrica para poder realizar eso. De otra manera pues no es posible. Ahora tenemos esta segunda identidad. Tenemos, o mejor dicho, segunda propiedad de simetría. Vamos con la tercera. Tenemos aquí ρ, sigma, nu y mu. Y esto de acá es igual a menos r sub ρ, sigma, mu y nu. ¿Qué significa esto? Que si nosotros intercambiamos estos índices, pues voy a tener un signo opuesto. Lo mismo si hago el intercambio de estos índices de forma cíclica, es decir, este lo vengo pasando para acá y este lo vengo pasando para acá. Cambia el signo. ¿Recuerdan lo que yo había definido previamente acá arriba? Si nosotros, en este caso, definimos de una forma opuesta el transporte paralelo, va a quedar apuntando con dirección opuesta. Por esa razón es que tenemos ese cambio de signo, para que quede bastante claro. Y finalmente, tenemos lo que es la cuarta propiedad de simetría, donde tenemos mu, nu, ρ, sigma, y esto va a ser igual a positivo, r, tomarlo aquí, sub ρ, sigma, mu y nu. Es decir, que si nosotros intercambiamos este par y este par mutuamente, vamos a ponerlo aquí. Si esto lo intercambiamos acá y esto acá, entonces voy a tener que es con signo positivo. Entonces, ahora ya que tenemos esto, podemos darnos cuenta que utilizando estas propiedades de simetría, lo que son las 256 componentes del tensor de Riemann, se reducen a 20 componentes independientes.
Lógicamente, para saber si un espacio es curvo, necesitamos forzosamente que todas las componentes del tensor de Riemann sean 0. En dado caso que una sea distinto de 0, entonces indica que hay curvatura. ¿Qué significa esto como conclusión? Que el tensor de Riemann nos va a indicar si estamos trabajando con una región, o mejor dicho, un espacio-tiempo que es curvo o plano. En este caso, lo que es el espacio-tiempo de Minkowski es plano, mientras que cuando estamos trabajando ya con la presencia, por ejemplo, de materia o energía, se va a curvar el espacio-tiempo, entonces va a existir una curvatura que va a estar cuantificada precisamente por el tensor de Riemann. Espero que esto les haya gustado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido para que más personas puedan verlo. Espero que esto les sea de mucha utilidad, ya que es un tema bastante complicado que muy pocas veces se suele ver. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.